Y aquí estamos, maestros. Es tan loco para el ser humano que cree que no tiene nada que ver con lo que sucedió antes. Quienes vienen a hacer el camino para ser consultores, en un momento siempre se les cuenta. En la apertura en Rorixins les cuento que es el último encuentro. Acuérdense, jornada online, después 5 días apertura 1, 5 días apertura 2. Ahí está. Ahí uno es consultor en bioexistencia consciente. En la segunda apertura de Rorixins o apertura en bioexistencia consciente, les suelo contar que todo se origina en la enorme distorsión del ser humano de creer que no tiene nada que ver con el creador, que no tiene nada que ver con el prójimo y que no tiene nada que ver con los ancestros. Cuando eso sucedió, ¡boom!, sucedió todo. Surgieron caminos paralelos, ¿okay?, que como dos rectas paralelas siempre están corriendo juntas y no parecen cruzarse, no parecen tocarse. Como por ejemplo el tener hoy la ciencia más avanzada que uno se pueda imaginar en términos de esta conciencia, porque en otros modelos de ciencia hubo probablemente avances inmensos que todavía no llegamos ni a los tobillos de eso, pero en este momento la humanidad convive con la ciencia más avanzada que haya conocido en este modo de evolución y con la mayor cantidad de síntomas de la historia y de problemas psiquiátricos y de violencia. Es decir, esas dos cosas que empezaron a correr paralelas tienen consecuencias tan inmensas, pero desde ese paralelismo uno no es capaz de mirarse al otro. Y una enorme distorsión es creer que el ser humano no tiene nada que ver con lo que sucedió antes de su concepción. Las fotos, siempre destaco lo mismo, las fotos de los niños nacidos que ven en el último libro, el libro de infertilidad, todas esas fotos, todos esos niños nacieron y cientos, no 5, cientos de niños nacieron y nacen todo el tiempo cuando trabajamos en ese tiempo anterior a su concepción. Esa es una, inclusive para el modo sensorial de la ciencia actual, indiscutible muestra de que el ser humano está unido y es ese pasado y es ese presente. Cuando uno corre ese velo tan fácil de correr, se da cuenta que el problema es de cosmovisión y el problema es de que todavía hay determinadas creencias institucionalizadas de personas que creen que si piensan distinto los queman en la hoguera. Todavía corre por detrás de nuestro inconsciente eso. Pensá igual o morís. Pensá como la mayoría o vas a morir, te van a quemar en la hoguera, te vas a quedar afuera. Entonces cuando uno de repente descubre con el ejercicio que hicieron ayer y el que hicieron antes de ayer, que uno está leyendo lo que le pasa en la vida y de repente empieza a averiguar y a mirar y se da cuenta que el sistema de vida que tiene en su vida actual es exactamente la repetición o una búsqueda de reparación biológica de lo que ocurrió en su transgeneracional, en sus ancestros, en sus memorias inconscientes, uno se da cuenta que realmente es muy fácil darse cuenta que hoy la humanidad, como dice Rumi, está dormida, ¿no? Entonces, hay modos de ver esa profundidad, modos muy simples, y hay distintas escalas de conciencia en eso también, pero como el ser humano jamás se metió al inconsciente, /alma, /akasha, de modo vivencial, en primera persona, como con un casco de realidad virtual, a caminar por dentro de su inconsciente, como el ser humano occidental sigue creyendo que el inconsciente es el cuco y que ahí no hay que meterse, a lo sumo lo puedo describir de afuera, inclusive en una manera freudiana, no, mirarlo de afuera, pero no te metas ahí. Todo lo que tiene sobre el inconsciente son suposiciones, como las tiene sobre la vida en Júpiter, en Marte, en otra galaxia. Tiene suposiciones subjetivas
u objetivos sobre lo que sucede ahí. No tiene una visión en primera persona. Y cuando uno se mete dentro del inconsciente, descubre que no solo está todo ahí, sino que hay hasta reglas, hay hasta números, hay fórmulas, hay programación igual que en una computadora, y que todo es lógico. Y que una persona que no puede tener hijos, lo que tiene en su inconsciente es que el hecho de tener hijos llevó a la muerte de alguien. Fin de la historia. Fin de la historia. Nació un hijo, murió la madre. Nació un hijo, murió la abuela. Nació un hijo, murió el hijo. Nació el hijo, se fue el padre. Nació el hijo, se separaron los padres, se fueron y perdieron el territorio. Eso es lo que hay detrás de todas las infertilidades de la Tierra, más o menos representadas por historias sutiles. Entonces, volviendo a lo que hicimos hace 2 días, este ejercicio de anotar los dolores personales en un listado, 4 o 5, después ponerlos mañana en una primera instancia, es decir, vas a ver que eso, o del mismo modo, o de un modo complementario que está en búsqueda de una reparación, la clave de esa historia está en lo que tenía tu mamá en el inconsciente, sobre todo en el momento en que fuiste concebido y sobre todo en el momento en que te amamantaba en tu primera crianza, hasta los 5 años. Puede ser hasta los 7, pero sobre todo de los 5 hasta el nacimiento, más el periodo en que estabas en el vientre materno. ¿Cómo sé qué es lo que tenía? Y acá empezamos a desanudar el juego. ¿Cómo sé? Fíjense que esto es al revés. ¿Qué es lo que ocurría en el inconsciente de mi madre cuando yo estaba en su panza? Es muy fácil. Es lo que hoy hace que tu vida esté orbitando donde está orbitando. ¿Qué tenés en tu vida? ¿Miedo a la escasez? Eso es lo que había en el vientre de tu madre. ¿Qué tenés hoy? ¿Problemas de pareja? Eso es lo que tenía en el vientre de tu madre. ¿Qué tenés hoy? ¿Miedo a determinada cosa? Eso es lo que había en el vientre de tu madre. ¿Qué tenés hoy? ¿Historias de abuso? Eso es lo que había en el inconsciente de tu madre en ese momento. ¿Quiere decir que fue abusado en el embarazo? No. Quiere decir que en su inconsciente esos dolores estaban vigentes. Tal vez fue abusada en su infancia. Tal vez la que fue abusada fue tu abuela materna. ¿Ok? Pero te lo digo con un 100% de certeza esto. No hay un solo abuso que sea el primer abuso en esta experiencia. Eso viene viajando en el clan, pero como hubo miembros abusados en el clan y abajo hay más miembros, la biología interpreta que necesita de esas historias para seguir multiplicándose. Y la manera de desanclarlas es tomar conciencia y hacer determinadas cosas para que no se repitan. En síntesis, y como cierre a esta parte, a lo de hoy, lo primero que te muestra tu vida personal es qué pasó en el inconsciente materno, por repetición o por reparación. Y lo segundo que te muestra tu vida personal es qué historias de tus ancestros has tomado para solucionar en esta experiencia humana, y eso es lo que motiva que las repitas, porque las repetís acá, no por masoquista, ni porque la vida es un castigo, sino porque en realidad no tenés conciencia de lo inmenso que sos. Y que has venido a algo muchísimo más grande que ese dolorcito que hoy, como no tenés conciencia de quién sos, parece gigante. Porque tenés conciencia y creés que sos solo esta experiencia humana. Pero sos la eternidad misma, y en la eternidad misma la experiencia humana que estás viviendo hoy es algo muy, muy pequeño, pero que tiene un poder enorme. El de repetir todo lo que sea necesario repetir para que puedas cumplir la misión de ese aprendiz de Dios que cada uno es. Y un aprendiz de Dios no quiere decir que es porque no lo seas, sino porque sos Dios aprendiendo. Sos Dios sanándose. Sos el creador, sos un fractal, porque la palabra Dios ha sido muy vapuleada, todos la han usado para muchas cosas, pero sos el universo mismo sanándose, fluyendo, entendiéndose, creciendo, multiplicándose, porque somos la representación del todo, yendo y viniendo y sanándose a sí mismo. Los quiero, les mando un abrazo grande. Sepan que son el resultado de lo que ha ocurrido intentando sanarse. Un abrazo grande.